So, muchas gracias para invitar a mí para predicar a ustedes. Porque cuando estamos orando por este mensaje, hay oír alguien de los cielos para ustedes. Y este es las palabras que me oyeron, what I heard. Son las palabras que escuché del cielo para ustedes. I'm visiting my people with fresh bread. Voy a visitar a mi pueblo con un pan, como un pan fresco, con un pan fresco para ustedes. I am visiting you with fresh bread. Estoy visitándote a ti con un pan fresco. I know that the Spirit of God, Yo sé que el Espíritu de Dios, the Father and Jesus, el Padre de Jesús, understand everything that you have gone through. está entendiendo perfectamente todas las cosas que todos nosotros He sees pasamos. the things that you may lack. Y está mirando que ustedes están siendo fieles He understands the hardness of life. y está entendiendo la dureza de la vida que tenemos nosotros pasando. Some of the disappointments that you might have faced. Las cosas y situaciones difíciles que tienen en su fe. And as I began to meditate on the things that God showed me, Y quiero decirles entonces algunas de las cosas que Dios me dijo para ustedes acerca de esto. He said, regardless, Y le está diciendo, descansen. I am visiting my people with fresh bread. Estoy visitando a mi gente con un pan fresco. So let's look and understand what fresh bread is to the Lord. Y yo quiero que ustedes entendamos, nosotros todos entendamos qué significa un pan fresco del Señor para nosotros. In the Bible, En la Biblia there's a lot of conversations about bread. hay muchas partes de conversaciones acerca del pan. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, we read that heaven rained manna on the earth. saben ustedes que el Señor enviaba el maná And del though cielo. we do not know what that manna looked like, Y quizás no tenemos ahora algo que se parezca a esto, it was bread to the people of Israel. pero el pan que tenían esa gente era un pan real, era un pan verdadero. Jesus himself said, I am the bread of life. Y Jesús entonces dijo, yo soy el pan de vida. So bread El pan, is the substance that comes from heaven. entonces el pan es como el sostén para el cuerpo del cielo. It's a picture of God's provision. Es como una ilustración de la provisión de Dios para su pueblo. And I'm here to declare as a prophet to Cuba, Y estoy aquí para declararle proféticamente a Cuba, there is a transitioning occurring in the heavens. está habiendo una transición grande en los cielos Thy will be done on earth que le está dando el honor a Dios as it's been established in heaven. y que le está estableciendo en los cielos And there's been an establishment in heaven y que está establecido todo esto en el that God is cielo, bringing a change que in Dios the está earth, comenzando un cambio en la tierra and He's going to release fresh bread. y que está entonces entregándole a ustedes un pan fresco, fresh porque Él lo está provision. haciendo desde el cielo para ti en la Amen. tierra. But we have a part to play. Pero tenemos alguna parte en este juego The también. Bible says we do not live by bread alone, La Biblia dice que no podemos guardar este pan por mucho tiempo, but by every word of God. que no podemos ser alimentados solamente de pan, sino que de toda palabra de Dios. And so, as it turns out, Sorry. so bread is not simply comida. Que el pan no es una simple comida, ¿ya lo entendieron? It's not ordinary. No es una comida ordinaria, no es una comida cualquiera. Let's understand in the scriptures how supernatural bread is. Y quiero que entiendan por las escrituras lo supernatural que es el pan. So I want to look very briefly. Eh, I'd like to just relate very briefly quiero relatarles entonces de manera muy rápida the book of Ruth, en el libro de Ruth. because it is a story of tragedy, Eso es una historia de tragedia, a story of lack, una historia de situaciones difíciles, but it also is a story of recompense pero es también una historia de recompensa and blessing. y de bendición en Dios. It's 4 chapters. Capítulo 4, Ruth 4. Sí, 4 Four. capítulos.
Ruth capítulo 4, ¿lo tienen no, ustedes? no necesito leerlo, pero Ok. hay tiene 4. Ok, que tiene 4 capítulos. And it's a story of someone who was desperate for fresh bread. Es una historia de alguien que estaba desesperado por pan fresco. When God said to me, Cuando Dios me dijo esto, I'm going to visit my people with fresh bread, y que Dios me dijo, yo voy a visitar a mi gente con pan fresco, He's calling you to be desperate to hear from Him. y él estaba diciéndome que ustedes estaban desesperados por algo fresco del cielo. And as I prayed for this meeting today, Y por eso yo estuve orando para este encuentro con ustedes hoy. I understood as I prayed Yo entendí que estaba orando that there are some in this place today por algunas personas que están aquí en este lugar, that you have prayed, que están orando, you have fasted, que están en ayuno, and it still seems that there's a wall between you and your prayer and answer. y que están esperando una respuesta directa del cielo para ustedes en este día. And God says, I'm coming for you. Entonces yo vine para ti en este I'm día. coming to bring that change Yo vine for para you. decirte que Dios va a hacer un cambio. I'm coming for my people that are hungry for a fresh word from Y Dios God. te dice, yo vine para mi gente que está hambrienta de un pan fresco del cielo. So let's look briefly at the journey of Ruth and Naomi into Bethlehem from the book of Ruth. Entonces vamos a ir lentamente con un viaje con Ruth y Noemí en este libro desde Belén hacia donde fueron ellas. It may be familiar to you, so I'll just tell you the story. Y yo estoy consciente de que muchos de ustedes ya conocen la historia. Naomi and her husband were Hebrews. Noemí y su esposo, ya lo iba a decir yo en inglés. No, sorry. No. Noemí y su esposo estaban en una tierra y tenían serias dificultades. See. And they were from the city of Bethlehem. Entonces decidieron dejar atrás su tierra They were from the city of bread. y fueron a buscar la tierra del pan. But there was a famine in that city. Pero cuando estaban allí cosechando en esa ciudad, And so instead of facing that famine, instead of staying in the land of famine, ya se quedaron, entonces decidieron quedarse en ese lugar para hacer vida, para They- estar cosechando, para vivir. they left and went to the land of their enemy. Entonces estaban, sin embargo, entrando a tierra del enemigo. And there are many people when hardships come, Y muchas veces cuando hay personas que están pasando por dificultades When- determinadas, when difficulties come, cuando viene la dificultad a su vida y se ven desesperados, they leave their families, dejan su familia, lo dejan todo, they leave their churches, dejan sus iglesias and they say God doesn't care. y dice que Dios ya ni me hace caso, ya Dios no me hace nada, no quiero saber de Dios. And this is what happened to Naomi and her husband. Y eso es lo que le estaba pasando a Noemí y a su esposo en ese momento. Se sintieron desamparados por Dios y por los demás. So Naomi and her husband had 2 sons. Noemí y su esposo tenían 2 hijos. And they married women of their enemy. Y estaban casados con mujeres que eran de la tierra de los enemigos. And over the course of a season of life, Y entonces durante toda esta temporada de su vida, Naomi's husband and 2 sons were killed. entonces Noemí y sus hijos estaban allí en ese momento, pero sus hijos murieron, estaban en tierra de muerte. And now Naomi is in a desperate situation. Y ahora Noemí en este momento está en una situación desesperada, viuda y sin hijos varones que la puedan ayudar. She has no support, No tenía nadie que la ayudara, no provision. no tenía provisiones, She has lost her husband. es viuda sin esposo, She has lost her 2 sons. ya no tiene ni sus 2 hijos tampoco, And hombres. all she has are 2 women Tiene entonces 2 mujeres a su cargo from the tribe of her enemy. de la tierra de sus enemigos, de los So moabitas. Naomi was grieving. Entonces Noemí estaba muy triste, estaba muy amargada. In the midst of that difficulty of impossibility, Y en medio de esta situación desesperada vio una posibilidad. and some of you may be in a position of
it is impossible for my circumstance to change. Entonces, quizás tú estás ahora mismo en una situación desesperada y estés pensando, no hay posibilidades de cambios en mi vida ya. Naomi hears Noemí escuchaba, that the Lord had visited her people with fresh bread. Noemí estaba escuchando allí en esta tierra donde estaba, que el Dios estaba visitando a su gente allá en su tierra. And if you were in that position today, Y si tú estás en esta posición hoy, where you believe that it is impossible for God to bring a change in your si estás en circumstance, esa posición hoy de que Dios, que estás pensando de que Dios no puede hacer ningún cambio en las circunstancias de tu vida, a change in your health, ningún cambio en tu salud, en tu corazón, a change in your family situation, en algún cambio en la situación de tu familia, let me remind you, quiero recordarte algo. God has visited his people with fresh bread. Dios está visitando a su pueblo con pan fresco en este día. So Naomi begins to pursue and go back to Bethlehem. Entonces Noemí empezó a estar persuadida de regresar a su hogar. She's still angry. Ella estaba muy hambrienta, estaba muy enojada. She's still bitter. Ella decía, bueno, voy a sentirme mejor. But there was a glimmer of hope in her heart. Pero ella tenía, a pesar de toda esta amargura y su problema, tenía una pequeña esperanza en su That corazón. God would visit her with fresh bread. Porque estaba escuchando que Dios estaba visitando a su pueblo con pan fresco. So Naomi takes a trip to Bethlehem. Entonces Noemí emprendió el viaje hacia Belén. I want to speak honestly to you. Quiero decirles algo honestamente. If God is quickening your heart or your spirit, Si Dios está tocando tu corazón, está haciendo algo ahí en tu corazón y en tu espíritu, está hablando. I want fresh bread. Yo quiero pan fresco, tienes que I decirle. need a fresh word Tienes from que decirle a God. Dios, yo quiero y necesito ese pan fresco todos los días en mi vida. It's going to require a journey of you as it did Naomi. Entonces te estoy diciendo que tienes que tomar la misma decisión de Noemí de retomar el viaje hacia la casa A del journey pan. to seek his face in a new way. Entonces ella tomó una segunda oportunidad y un nuevo camino, A journey to begin to keep declaring the word of God. declarando entonces en su corazón la palabra de Dios de que él estaba dando A pan journey to fresco. build up your faith in the promises of God. Y creyendo con fe en las promesas que Dios le había hecho a ella y a su And familia. I don't want to tell you that is easy. Y yo no voy a decirte que nada de esto es sencillo, para nada es sencillo ni It fácil. is facing your enemy Ahí está tu enemigo tuyo en la cara, and declaring that my God is a God of possibilities. pero quiero que sepas que aunque tengas el enemigo frente a ti, tienes que declarar que Dios tiene la posibilidad My de cambiar God is a todo. God over lack. Mi Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas. My God is the God of salvation. Mi Dios es un Dios de salvación. And you continue your journey to gain fresh bread. Y tú continúa tu viaje aunque el enemigo te asedie hacia el lugar donde tienes el pan fresco. Soy una profeta. Soy una profeta, lo digo. And I teach from examples, so I hope you are following. ¿Está bien? Sí, está Okay, bien así. okay. Dice que ella le gusta enseñar acerca de ejemplos y quiere que ustedes le vayan siguiendo para que vayan sabiendo lo que quiere decirles. Amen. So Naomi and her two daughter-in-laws, Entonces, Noemí y sus dos hijas, ya sus nueras, one whose name is Oprah, Orfa, la primera se llamaba Orfa and the other is Ruth. y la otra muchacha es Ruth, They began this journey. empezaron su viaje. It was a 100 miles or 220 kilometers. A cerca de 100 millas o 220 kilómetros ya de camino. It was not a short distance. No es una distancia corta, ¿eh? It was a very dangerous trek for 3 women without protection. Eran caminos muy peligrosos para 3 mujeres solas en esa sociedad y en esos lugares. Sabes que había saltos y situaciones. But como ahora. Naomi kept her focus on Bethlehem, Pero Noemí estaba enfocada en llegar a Belén, the house of bread, a la casa del pan, where she would receive fresh bread porque from ella God. necesitaba recibir el pan de Dios. And so they were on their journey. Así que ella comenzó y siguió y continuó su viaje hacia Belén. Naomi was bitter. Noemí estaba allí
con una situación difícil. Her first daughter-in-law, Oprah, Y su primera nuera, Orfa, thought the journey was too hard. entendió que el viaje era muy fuerte para ella. And so she went back to the place where she was. Entonces, cuando Noemí le habló, ella regresó a su tierra de Moab. But Ruth was different. Pero Ruth fue diferente. She chose to leave what was familiar. Ella le dijo, yo voy a estar allí contigo siempre. And even though her mother-in-law was discouraged, Entonces, yo sé que siendo que tú eres como mi madre segunda, yo quiero estar allí al lado tuyo todo el she tiempo. pressed forward. Y se agarró de ella. So I want to encourage each of you. Y quiero entonces decirte en esta mañana, Don't be like Oprah. no seas como Orfa. Continue on. Continúa el camino. That if today your answer has not come, Aunque tus respuestas no estén llegando como tú quieres, press towards fresh bread. sigue el camino buscando el pan fresco que Dios tiene para ti. Now, Naomi did not know, or Ruth did not know, how God would provide. No tenían de otra manera que no fuera que Dios les proveyera. Ellas no tenían otra And forma. when you and I are on a journey to seek God, Y cuando nosotros nos enfrascamos en un viaje para encontrar a Dios, we have no knowledge of how God will bring provision to us. solo estamos conscientes de que quien puede proveernos el pan necesario es Dios. But it requires us to leave our familiar today Pero quiero recordarte que es muy importante ese lazo familiar hoy. and do something different to enter into a different tomorrow. Entonces ese lazo familiar, esa amistad, ese amor va a ser algo diferente hoy y va a ser algo diferente mañana. And if you are hungry, Y si estás hambriento, if you are desperate, si estás desesperado, the Spirit of God will come alongside of you el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y te and abrazará. walk with you on this Y journey va a caminar contigo en ese camino. so that there will be no enemy that will harass No you. importan los enemigos que vengan a atacarte. That if any enemy speaks and rises up against you, Si esos enemigos vienen a hablarte y decirte cosas que no son, the Spirit of God Himself will come against el it. Espíritu de Dios va a hacer que todas esas voces se callen y tú puedas caminar tu Because camino. more than you desire, Porque más que nada está tu decisión. your Father in heaven desires for you Y el Padre te ama y te desea y quiere que to estés allí. receive the fresh bread from heaven. Y Él quiere que recibas el pan fresco del cielo cada día de tu vida. You see, Ruth was different. Entonces decía que Ruth fue un caso She diferente. was not chained to her past. Ella no quiso regresar y quiso cambiar su pasado. She was willing to go in a direction she had never been. Ella entendió que era mejor seguir en una dirección a la que nunca había ido. She was willing to seek God in a fresh way. Y ella necesitaba entonces encontrar a Dios y un camino fresco y diferente. That's faith. Y eso se llama fe. And that's the faith that we use Y esa es la fe que Dios usa as we pursue God. para hacer que los propósitos se cumplan en tu vida. Hebrews 11:6. Sorry. Without faith, Sin fe it is impossible to please es Him. imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. So Ruth was willing to go into a foreign land. Entonces, Ruth se embarcó en este camino hacia una tierra diferente, Into a very difficult situation. en una situación desesperada y difícil. And so she went with her mother-in-law into Bethlehem. Entonces, fue con su suegra hacia Belén. So the people of Bethlehem remembered Naomi. Entonces, la gente en Belén recordaba aún a Noemí. Who is this woman that is so discouraged? Wow, le decían, pero mira, esta no es la que se había ido, la mujer que está viuda. Decían, hablaban de ella, pero la recordaban And who aún. is this young woman of faith? Hey, ¿quién es esta mujer que está contigo y que tiene fe? And so Ruth began to work for their family. Entonces Ruth empezó a contarles todas las situaciones de su If you're familia. in a situation of difficulty today, Y si estás tú también en una situación como esta, desesperada en esta mañana,
God works in those circumstances, Dios trabaja en cada circunstancia de tu vida and he takes it as a challenge, let me say it that way. y te quiere decir que tienes un reto por delante de continuar hacia Dios aún a pesar de estas Because dificultades. God wants to prove himself faithful to you. Porque Dios quiere probar la fe de cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. When he gives you a promise, Cuando tú tomas una promesa, when you're desperate to see his word change, cuando you, tú ves que la vida se desespera y tienes esa palabra de desesperación en tu corazón, he's anxious for you to seek his face. entonces tienes que entender que aunque no veas nada, tienes que tener fe para entender que esa promesa es para And ti. sometimes in the most difficult circumstance, Y muchas veces en las más difíciles circunstancias, he shows himself faithful. entonces Él te trae hacia su fe, And hacia that's ti. the opportunity of the greatest growth. Y esa es la oportunidad que tienes de crecer y crecer en el camino del Señor. Amen. Amén. So Ruth begins to go into a field and work to harvest the leftovers of the field. Entonces fue Ruth a trabajar a un campo para tratar de espigar algunas cosas y tener algo de comer en su casa. Chapter 1 is all about the difficulties that Ruth and Naomi faced. El capítulo 1 habla de las dificultades de Noemí y Ruth en medio de su camino de fe. Chapter 2 is about the possibilities that may occur in Ruth and Naomi's life. El capítulo 2 habla de las posibilidades diferentes que tenía Ruth y Noemí en su vida. So by faith, Pero la fe, the only thing Ruth knew to do la fe que puede hacer como Ruth nueva en este tiempo, is to pick some of the harvest from the field. es lo único que podía hacer era intentar recoger algunas espigas que estaban cayendo de los segadores en el camino. So she finds herself at the field of Boaz. Entonces se encontró que estaba espigando en el campo de Boaz. Now Boaz was the owner of the land. Boaz era un hombre honorable en esa tierra, un hombre He had heard reconocido. all about her trials and tribulations. Entonces sabía ya de las situaciones y las tribulaciones que estaban pasando estas dos mujeres He knew all about her life and her difficulties. y estuvo al tanto de las dificultades y las situaciones que tenían ellas dos. And Boaz told the workers of the field, Y entonces Boaz le dijo a los trabajadores de la tierra, don't harass her. no molesten a esta mujer. Leave leftovers of your harvest for her to pick up. Déjenla que ella tome algunas gavillas de trigo, déjenla que las tome y ella vaya a su casa. Now this isn't simply a story in the natural about Ruth, Esto simplemente es algo en la historia natural de la vida de Ruth, but I believe that it is a story of our life as God leads us. pero yo estoy segura de que esa es una historia sobrenatural en cada una de nuestras vidas You todos see, los días. God is the owner of all the hills in the Dios earth. es el hombre honorable, es el mejor honorable que puede estar en la tierra. All of the lands of the earth. Toda la tierra es de Él. And when he places us in a locale, Entonces cuando Él nos deja a nosotros en un pequeño lugar, whether it's in Cuba or the United States or Africa, en cualquier lugar, en Cuba, en Estados Unidos, en África, he wants to demonstrate his goodness to his people. Él está demostrando su bondad a su pueblo en cualquier lugar del planeta. And he wants to leave a harvest for you to pick up. Y Él te deja entonces espigar en su campo y tomar algunas de las gavillas para que tengas A alimento. harvest not of leftovers, Y no quizás cubre todas tus situaciones, tus necesidades, but a harvest that is fresh bread for you. pero con esas espigas puedes hacer pan fresco para tu vida. You know, we can be a voice or we can be an echo. Quizás entonces lo que podemos ser o eres una voz o eres simplemente un eco. And I want to encourage you to seek the voice of God, Y quiero alentarte a que seas voz de Dios a su pueblo. not the echoes of people preaching about God. No quiero que seas simplemente eco de gente que solamente está hablando de Dios, sino que seas voz de Dios para tu gente en el pueblo. And as you seek that voice, Y cuando tú te tomas ser esa voz, that
promise, esa promesa, that scripture, esa escritura, it gives you strength for your journey, esa entonces te da fuerzas para continuar tu camino, and the Lord knows how to take you to the right field of opportunity. entonces Dios te va a llevar al campo adecuado para que tengas tu mejor oportunidad. So Ruth works in the field of Boaz. Entonces Ruth estaba espigando en el campo de Boaz. I believe that if you have read the story of Ruth, Yo estoy consciente de que ustedes han leído la historia de Ruth. she marries Boaz. Ella se casó después con Boaz She becomes the grandmother of King David y vino a ser la bisabuela del rey and in David. the lineage of Jesus Christ. Entonces entró en la línea genealógica de Jesucristo, nuestro Señor. So the question is, Entonces la pregunta es, are you desperate for fresh bread? ¿estás desesperado por pan fresco? Are you desperate like Ruth ¿Estás to seek desesperado como Ruth para verlo? a word from God, a fresh word from God? ¿Estás desesperado como Ruth para ver una palabra de Dios de pan fresco para tu vida? Amen. Because it's not just about your deliverance today. Y no es exactamente hacia lo que Dios puede darte solamente hoy. It's about the promise your children can stand on for their tomorrows. Es la promesa para tus hijos y los hijos de tus hijos para mañana en And then build adelante. it for their grandchildren as well. Y es entonces que sobre este camino tú vas a edificar para tu familia futura en el futuro, It's válida la a redundancia. lineage of faith in God. Es una línea de fe en Dios. So Jesus Entonces Jesús, is allowing us to gather in his earth, in his field. entonces, Jesus is asking us to gather in his field entonces Jesús te está preguntando si tú vas a estar segando en este campo on our journey for fresh bread. para buscar entonces su pan fresco en la vida. But let me just share with you about bread Déjame compartirte algo sobre el pan as I close. y para cerrar, para terminar. Bread is your life in the hands of Jesus. El pan es tu vida en las manos de Jesús. Every time Jesus took bread, Todos los días Jesús toma el pan. when he was at when the boy with the 5 loaves of the 5 fishes and the 2 loaves of bread, Recuerden cuando él tomó los 2 panes y 5 peces y the los second time multiplicó. when he took bread and broke bread, Y después en la segunda oportunidad él tomó el pan y lo partió. at the account of the Last Supper, Y at the account of the Last Supper, Jesus. la última cena. Sí. Ya. Yeah. Cuando lo hizo entonces allí en la última cena que tomó el pan y lo partió. He took bread, Él toma el pan, he blessed it, él lo bendice and then he gave it. y él te lo da. And when we are desperate for that fresh bread, Y cuando nosotros estamos desesperados por ese pan fresco, when we allow ourselves to be molded by the Spirit of God, y cuando nosotros estamos queriendo ser moldeados y nos dejamos moldear por el Espíritu Santo, when we say, Lord, I'll do whatever, I'll pray however, I want change, y cuando le decimos a Dios en oración, Señor, cámbiame, haz conmigo lo que quieras, we become bread in the hands of God. vamos a ser como ese pan fresco en las manos de Dios. And in the hands of God, Y en las manos de Dios, Jesus lifts us up. entonces Jesús eleva ese pan, levanta ese pan. He blesses us as Él his children. bendice ese pan como a sus niños, como ustedes son ese pan. And then he breaks the bread. Y después parte el pan. He allows us to seek him, Y entonces lo da, the desperation to be broken before him, lo da a las personas desesperadas que están rotas por to dentro. step into something new that we've never considered, Para decirte que Dios hace nuevas cosas y que tienes que considerarlas to en tu pray with vida. a new faith that we did not have. Y para decirte que las cosas que Él hace nuevas no son que se acaban de un día para He otro. breaks off the ordinary Él rompe todo lo ordinario so that we could become the extraordinary. para entonces nosotros llegar a ser algo extraordinario en las manos And de then he Dios. says to us, Y eso es lo que Dios está diciendo. give out the bread. Dale el pan. Share the word of God. Comparte el pan de Dios a la Share gente. what God has done for you. Comparte a Dios el pan. Hoy no se coma el pan. Se quiere comer el pan. Así.
Mire, el pastor se quiere comer el pan. Fírmame ahí a la hermana que quiere comerse el pan. I can't throw far. Okay. Fresh bread. ¿Quieres? Ella quiere el pan fresco. Vino corriendo desde el fondo a coger el pan fresco. Sí. Lo que Dios quiere es que usted sea como es el Señor, que coge el pan, lo bendice y lo comparte con los demás. Y a la misma vez que usted sea ese pan fresco que se comparte como voz de Dios a los demás. Oye, se llevaron la bolsa. Mejor ni un pedacito. Cosas, ¿no? So I believe the Spirit of God Yo creo que el Espíritu de Dios is asking us to be fresh bread in the earth. está diciéndote, ¿quieres pan fresco en este día? As you receive from Him, Y si tú le recibes a Él, as you desire that fresh word from God, si tú decides obtener ese pan fresco de Dios para ti, He has lifted you up. Él te puede levantar He has allowed you to have His heart. y Él puede hacer que estés ahí cerca de su corazón. And the very thing that God does for you, Y todas las cosas que Dios haga por ti, He says that's your faith to do for others. es la misma fe con la que tú vas a hacer las cosas por tus hermanos. Let me give you an example. Déjame sencillamente ponerte un ejemplo. When Jesus was on the, Jesus sent His disciples from the mountain into a boat. Entonces, cuando Jesús estaba ahí en el monte con sus discípulos, And Jesus stayed on the shore to pray. entonces Jesús les dijo, vamos a orar un tiempo. And then suddenly there was a storm that came up. Entonces, en ese momento, cuando ellos bajan del monte, están en la barca y viene una tormenta de momento. And the disciples were afraid and scared Los discípulos estaban temerosos, estaban con miedo en aquel momento, because Jesus was not with them. porque Jesús no estaba ahí en la barca con ellos. But then in the distance, Y estaba, entonces, cuando dicen así, ven a la they distancia, see something coming closer ven towards algo que them, viene acercándose hacia ellos. and they recognize that it is Jesus who is walking upon the water. Y en ese momento reconocieron que era Jesús que venía caminando por encima de las They had never aguas. seen that before. Ellos nunca habían visto semejante I cosa have never antes. seen that Yo before. tampoco lo he visto, ¿eh? However, they saw Jesus coming to assist them in the midst of their difficulty. Y entonces te estoy diciendo que Jesús en medio de tu tormenta va a venir caminando por encima de ella hacia ti. So Jesus at this time, Entonces Jesús en este tiempo He didn't just walk into the boat. quizás no esté caminando al lado tuyo, tú no lo veas. He commanded Peter to step out of the boat. En ese momento Jesús le dice a Pedro, tú sabes cómo era Pedro, y Jesús le dice a Pedro, ven, Peter baja, says, "Command me to come." déjame llegar hasta ti. Y Jesús le dice, pues ven, And Jesus says, "Come." ven. So Peter steps over the boat. Maybe- Pedro I don't puso el know. pie y dice, déjame ver. And he begins to stand Y on empezó the impossible. a caminar y a hacer algo que era totalmente imposible. When Jesus gives you a word, Cuando Jesús te da una palabra, when He gives you a promise, cuando Jesús te da una promesa, He's asking you to get out of the boat si te está preguntando, ¿estás dispuesto a salirte del bote and stand on the y impossibility mantenerte en la imposibilidad en donde that no es man posible? sees, Y quiero decirte, but is the possibility of God. pero no es esto imposible, pero es la posibilidad de Dios. And Peter finds himself walking towards Jesus on the water. Y Pedro, se encontró caminando como Jesús por encima de las Now the aguas. Bible is clear, as long as Peter kept his eyes on Jesus, Y la Biblia es clara diciendo que Pedro se mantuvo caminando sobre la agua mientras estuvo mirando al maestro. he walked on the water. Y caminando y caminando y caminando sobre el agua. But when he looked at his circumstances, Pero cuando empezó a mirar las circunstancias alrededor, when the wind and the waves began to cuando el viento take his empezó, attention, sentía empezar el viento, vio las olas, le cayó un poco de agua en la cara, he fell into the water. empezó a hundirse. But notice this. Pero no es solo eso. Jesus reached out his hand Jesús extendió su mano and he grabbed Peter y lo rescató y lo levantó. and rescued him from that situation. Y lo rescató de esa situación desesperada.
2 years later, Hace 2 años, Jesus had died. He had rose from the grave. He had visited Peter, Jesus. sí, 2 años atrás visitó a su suegra, Sí. que estaba enferma. And Peter and John were walking into the temple to pray. Y entonces Jesús estaba contento de caminar allí con el Señor en ese momento. And they gazed upon the man that was lame in his feet. Está hablando de Pedro en la puerta de la hermosa. Sí, Pedro y Juan en la puerta de la hermosa. Yes. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Yeah, Ok. yeah. Vamos a reestructurar la historia. Está hablando de que unos años después, Pedro está caminando por un lugar y está un hombre que tiene problemas serios en sus piernas y no podía caminar. And Perdón. Peter said, "Silver and gold I do not have, Solo Dios puede hacer algo por ti, yo no puedo hacer nada. but what I do have, Pero lo que puedo hacer I give to you. es darte Lift up your eyes las cosas que Dios tiene para ti. and remember Jesus put his hand upon Peter in his desperate situation. Y yo supongo que Pedro recordó en ese momento cuando Jesús extendió su mano y lo sacó de esa situación desesperada. And he lifted him up. Y dice que entonces a este hombre le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Lo tomó de Now la mano Peter is y in lo the same levantó. circumstance. Y entonces Pedro vio que este hombre estaba en las mismas And he- circunstancias And he puts his hand out to this y tomó lame su mano man, en ese momento and he said, "In the name of Jesus, y le dijo en rise el up." nombre de Jesús, levántate. That's the purpose of releasing the fresh bread. Y ese es el propósito de que Dios te dé pan fresco a tu vida. What God does for you, Por lo que Dios hace por ti, the miracle he releases in your life los milagros que Dios haga en tu vida, you can release in his name to others. para que lo hagas en su nombre con otros a tu alrededor. So when God is saying, "I am visiting this house, this Cuando church, entonces this Dios pastors," está diciendo, ahora estoy visitando esta casa, estoy visitando esta iglesia, estoy visitando estos pastores, te estoy visitando a ti en este día. I believe what he is saying, Me estoy creyendo que Él me está diciendo that he's going to release a fresh word, que Él está entregándote a cada uno de ustedes un pan fresh fresco, courage, un aliento fresco sobre a tu fresh vida, ability to stand in the moments of difficulty, una habilidad diferente y una fuerza diferente para en momentos de dificultad levantarte because en las his manos word del is Señor. coming to release the miracle you need. Porque su palabra es que Él ha venido a ayudarte y a hacer un milagro en tu vida todos los días. Amen. Amén. Will you put your hand on your heart? Cuando pongas tu mano en tu And may I corazón. pray for you. Y yo quiero orar por ti, por favor. Father, Señor, I thank you for this precious house. quiero darte gracias por esta casa It preciosa. is your house, oh God. Esta es la casa tuya, tu These casa. are your people. Esta es tu gente. And just as Boaz understood the circumstances of Naomi, Y sabemos que todos hemos entendido que en estas circunstancias de Noemí quizás estamos. so is Jesus and the Spirit of God familiar with us. Entonces que entendemos que Dios y el Espíritu Santo y Jesús son fuertemente como una familia para nosotros. I thank you, Father, Yo te agradezco, Señor, that you have a plan, que tú tienes un plan, that you have a purpose, que tú tienes un propósito, that you are bringing change. que tú estás empezando un cambio. And so, Father, by the Spirit of God, Por eso, Señor, por el Espíritu I de would Dios, ask you that in this house yo te pido que tú te and muevas en esta upon casa this people, y que te muevas sobre esta that gente you would release fresh y courage, que tú estés dándole un aliento fresco, that you would release strength for them to que tú les stand, estés dando fuerza y entendimiento and that they will see the miracles that they para que desire ellos to puedan see, ver el milagro que tú has decidido hacer and con the cada uno changes that they y need. los cambios que ellos necesitan cada thank uno. you, Father, Y te agradezco, Señor, that it is you that own the land of Cuba. que tú eres el Señor de esta tierra, And Cuba. Cuba's land will release her harvest unto your people. Y tú vas a hacer que esta tierra florezca, Señor, por tu gente. And your people will be satisfied with your bread. Y tu gente va a sacrificarse para buscar tu pan In fresco. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén.